Naturales y productivas con Jesús Leguiza y Miguel Campos. Jesús Leguiza. El petróleo es un país envidiable por todos. Hubo otros países como Japón que no tienen recursos naturales, o mismo Suiza que no tiene una planta de cacao, es un gran exportador y conocido exportador de chocolate, diríamos. Entonces depende más que de los recursos. El estado de desarrollo y bienestar de la gente y del país depende más de su población, su educación, que de la disponibilidad de recursos naturales. Si uno a su vez es bendecido por Dios, con recursos, vos manejás eso, por recursos naturales, en nuestro caso es una picardía, diríamos, no vivir mejor de lo que hemos vivido nosotros en los últimos 100 años, podríamos haber estado mucho mejor. Por otro lado, estamos en un contexto que ya habrán escuchado más de una oportunidad y un poco quizás cansado de escuchar de este tema de la población y los recursos naturales. Acá había un viejo economista, un anglicano, pastor era Thomas Malthus, un clérigo anglicano inglés que tenía una vieja teoría que la población, antes de la primera revolución industrial, que la población iba a crecer en términos geométricos y la producción de alimentos en términos aritméticos, de manera que a medida que avanzaba el tiempo se iba a producir una brecha o una escasez de alimentos y el mundo iba a entrar en crisis de alimentos. Como ustedes saben, o yo generalmente los comento como de forma gráfica muy grande y no para usar mucho tiempo, diríamos, la agricultura nació hace 8.000 años, que fue la primera revolución que vivió la humanidad, que es un tramo, quiero extender los brazos, como estos brazos extendidos son los 8.000 años. En un pedacito, en un periodo breve, muy cortito, hace 250 años que sería este tamaño, dentro de esos 8.000 años está la revolución industrial. Esa revolución industrial con la máquina a vapor y la industria textil sobre todo, y sobre todo la conversión del campesino, que generalmente trabajaba para la autosuficiencia, pasó a ser ciudadano y pasó a ser asalariado. Con la revolución industrial aparece la formación de las ciudades, que tiene sus pros y sus contras. Por el año 1900 éramos... en el año 1900 éramos 1.600 millones de habitantes. En nada más que 60 años esa población se duplicó. Para ir un poco más rápido, hoy somos 6.800, hay casi 6.900 millones de habitantes. Por otro lado, en pocos años, porque hablar del año 2025 implica pocos años, casi 10 años, vamos a ser 8.000 millones de habitantes y nada más que en el 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes. Es decir que si con revolución industrial o sin revolución industrial, ahora estamos resucitando en cierta medida a Malthus, aunque existen ciertas teorías también donde la población en pocos años, para el año 20 se prevé una reversión de este sistema de crecimiento. El problema que nos lleva al título de nuestra charla, las inequidades territoriales y productivas, no solamente se produce en la Argentina, sino en el mundo. El 80% de la población vive en problemas de mala alimentación, de mala nutrición. El 20% de la población del mundo vive en buenas condiciones. Hay un traslado, por ejemplo, esto que nosotros siempre decimos, el crecimiento a tasas chinas. Hay un traslado de la gente del campo a la ciudad de alrededor de 160, 170 mil personas por día en China, en India, en donde se están formando ciudades digamos, es como que se formara una ciudad todos los días. Ese gran crecimiento que ha tenido China en estos últimos años se ha debido más que nada justamente al traslado del campo a la ciudad. Y ese traslado del campo a la ciudad no se debe a algún descuido, a malas políticas. Existe una ley de la física, la ley de la gravitación, de la masa, hoy que estamos hablando en términos científicos con Miguel y con Carlos, es decir, a mayor masa, mayor atracción de moléculas. Así que a veces
por más buena voluntad que exista en términos políticos o en términos técnicos para decir vamos a implementar políticas para que la gente quede en el campo, quede en su lugar, a veces es como luchar contra la manzana con un lance y cae contra que va al centro de la Tierra, diríamos, ¿no? Que cae, es luchar contra la ley de la gravitación. Existen a su vez, en este mundo tan variado y tan complejo, múltiples limitaciones. El mundo tiene, si bien la 3/4 parte del mundo es agua, el agua disponible y para el uso humano y para la irrigación es limitada. Las tierras disponibles, arables fácilmente, como nuestra pampa húmeda, está en el mundo totalmente utilizada. Si uno quiere incorporar más tierras al proceso productivo, necesariamente tiene que realizar ingentes inversiones por miles de millones de dólares para poder incorporar una hectárea adicional, en este caso para frutales. No hablemos para producción de bioenergía, porque ya es palabra mayor, a los efectos de que esta población que demanda cada vez más alimento, cada vez más comodidades, cada vez más agua y cada vez más tierras, por ejemplo, estos 160.000 habitantes por día necesitan todo el caudal del Rin, que todos ustedes conocemos o sabemos, todos sabemos dónde está el Rin, de cantidad de agua para el consumo por día. De manera que las poblaciones, a su vez, bajas en recursos de ingresos, poblaciones pobres, viven en zonas bajas, a las veras de las cuencas de zonas bajas, fácilmente inundables, fácilmente con problemas de excesos de agua o de tsunamis o inundaciones, como acabamos de vivir nosotros. A veces también suceden casos extremos, como ha sucedido a nosotros acá hace muy poco en Buenos Aires y en La Plata. En el año 2000, de esos 6.100 millones de habitantes, un tercio carecía de seguridad alimentaria. Carecer de seguridad alimentaria quiere decir que lo que puede consumir por día, en términos de caloría, en términos de proteína, no es suficiente. Hay más de 800, 900, había en el año 2000, o sea, hace 10 años atrás, más de 900 millones de habitantes en situación de hambre y más de 1.500 en situación de desnutrición crónica. De manera que podemos hablar también acá de desequilibrios regionales en el sentido de la producción y el consumo de la población. Desequilibrio que no se da por la cantidad de producción, es decir, el desequilibrio se da en términos económicos, es una mala distribución de la riqueza. Ahí está, vamos. La producción global de granos, pueden ver muy gráfico y muy sencillito acá, más del 60% de la población mundial se alimenta de 3 granos básicos. El más importante de todos es el arroz, la producción de arroz. Esa producción de arroz, los países productores más importantes de arroz consumen su propio arroz. Después viene el maíz, que también fue producto de una revolución agrícola que se llamó la Revolución Verde, sobre todo en México, cuando sale el maíz. Sí, enano. No, con el trigo. Con el trigo, y un instituto que se llama CIMIT, que todavía existe. Pero hoy en día, fíjense que en el año 2000-2001, por los numeritos que están en la transparencia, se producían 546.000 toneladas, millones de toneladas de arroz, cifra muy parecida en trigo, 584 millones de toneladas, maíz un poco más, pero todos andaban en los 600 millones de toneladas por año para el consumo, lo que equivalía, y un comercio internacional, que es la tercera columna que ven ustedes, bastante pequeño, muy poco significativo, excepto en el caso del trigo, y en donde a nivel por habitante tenemos acá un cálculo de elaboración propia, si se quiere, donde había una producción de casi 100 kilogramos por persona por año para su propia alimentación, de manera que uno puede pensar en términos malthusianos, es decir, la producción de alimentos no es suficiente, ha sido un problema de distribución. Viniendo 10 años más para acá, vemos que la producción tanto de arroz como de trigo y de maíz ha aumentado, sobre todo sustantivamente aumentó la producción de maíz, que yo no sé si fue el maíz transgénico el que
hizo pegar este salto. Y muy atrás venía, hace 10 años atrás, y también podríamos decir en la actualidad, hace 2 o 3 años, y que también se repite en el día de hoy, la producción de soja. ¿Qué pasa con la producción de soja? Hay una biblioteca a favor, media biblioteca a favor, media biblioteca en contra con la producción de soja, pero es como inexorable discutir con el tema de la soja porque es un producto que tiene 40, como mínimo 40% de proteína, es la proteína más barata del mundo. Es un error todavía de parte nuestra y de parte de muchos países producir soja para alimentar al ganado y hacer la conversión de proteína vegetal a proteína animal, cuando directamente con esta proteína vegetal se satisfacen las necesidades de alimentación y de buena alimentación de gran parte del mundo. Un kilogramo de soja desactivada y con todas las cuestiones técnicas, como hacían las abuelas, desactivar el poroto 24 horas antes, ¿no es cierto? Tiene 40% de proteína. Una persona por kilogramo de peso necesita 1 gramo de proteína por día. De manera que con la soja, que equivale a 4 kilos de carne en materia de proteína, que equivale a 9 litros de leche, todos escucharon y todos vemos que los planes de la copa de leche en las escuelas primarias equivale a 11 litros de leche, 1 kilo de soja, y equivale a 60 huevos que hacen generalmente los deportistas para tener una buena masa muscular, como mucha la clara de huevo, ¿no? Equivale a 60 huevos. De manera que este tema que surgió en los años 90, y que la Argentina acompañó a un ritmo excelente, pero con altísimo riesgo político, porque había que firmar una resolución aprobando la comercialización de soja. A él le tocó firmar también otra soja, seguramente hablará después, otro material transgénico, quiero decir, cuando toda Europa estaba en contra, es decir, y nuestras exportaciones tanto de granos como también de aceite, pero principalmente la de granos, iba destinada a Europa. Pero acá se dio también una paradoja, no en materia de maldición de recursos naturales, pero el principal promotor del cultivo de la soja en América, aunque uno no lo crea, fue Mao. Mao, cuando inicia la revolución cultural, lo primero que hace es le dobla el codo a Estados Unidos y dice: no les exportamos más soja a Estados Unidos, que se arregle como pueda con su ganadería. Y Estados Unidos ahí empezó el esfuerzo propio de empezar a producir soja de un material que es originario de la China, como hoy hablamos de los árboles. Hay árboles originarios de distintos lugares. O sea que para América la soja es un cultivo exótico. A partir de ahí bajó a Brasil. En los años 70, 65 a 70 ya se producía soja en el norte, en el norte de Argentina, en Corrientes por un lado, en el noreste de Corrientes y en el noreste de Salta se empieza a experimentar y a producir soja, y el INTA como organismo de investigación y desarrollo ha hecho lo suyo y su aporte y acompañó. Y la soja descubrió ya a mediados de los 70 en la zona núcleo, nuestra zona rica por excelencia. En esa época valían $2.000 la hectárea de campos, ahora no sé, valdrán $18.000, $20.000 la hectárea, porque ese valor la dio la soja. De manera que para nosotros, para la Argentina, el tema soja, el tema maíz y el tema los 4 granos que alimentan al mundo, y el cual el que viene avanzando con mucha fuerza y velocidad es el cultivo de la soja, va a permitir que nosotros como país podamos no solamente tener la seguridad alimentaria desde el punto de vista de cantidad de alimentos, sino también la seguridad alimentaria desde el punto de vista de calidad de alimentos. Acá en esta otra transparencia tenemos, que ustedes pueden ver, tenemos 5 regiones. Generalmente estas regiones, una es el Valle del Río Amarillo en la China, otra es al norte del Mar Negro en Europa del Este, que es Ucrania, nuestro principal competidor años atrás de trigo. Después tenemos el Valle del Mississippi en Estados Unidos y el otro, el Mississippi y el Missouri, que conforman toda una gran cuenca
como nuestra Cuenca del Plata acá en el sur, donde son las reconocidas por condiciones naturales regiones capaces de alimentar al mundo. En el este, o sea, en China, en India, en el valle, también, está también el valle del Ganges, al norte de la India. Pero esas dos regiones, el valle del Río Amarillo y el valle del Ganges, sirven como grandes productores de grano, van a ser grandes productores de grano, pero básicamente para la alimentación de su propia población. China tiene más de 1.200 millones de habitantes, India tiene casi 1.000 o superó los 1.000, más arriba Pakistán está con cerca de 1.000 millones de habitantes, de manera que más de la mitad de la población mundial está en esa zona. La zona este de Europa con problemas permanentes, ahora está un poco más tranquilo, pero Ucrania, un gran competidor, es abastecedor más o menos seguro, digamos. Los abastecedores seguros son el Mississippi o Estados Unidos, Canadá también un poco, y la Cuenca del Plata, y dentro de la Cuenca del Plata, Argentina. ¿En qué se caracteriza Argentina? Ahora tratando de vincular con los equilibrios y desequilibrios regionales, que en primer lugar hay que eliminar algunos conceptos que tenemos nosotros los argentinos con el centro y el interior por un lado, y después lo que se denominan economías regionales. Acá denominamos economías regionales a, qué sé yo, la producción de tabaco de Salta, Jujuy del Norte, o la producción de lana en la Patagonia, y la pampa, olivos en el oeste, en Mendoza, o el vino, y la pampa húmeda es considerada, no es considerada una región, pero es la región más importante y la región más rica. Todas las regiones tienen sus características. En general, la zona, lo que yo denominaría la cuenca andina, la zona andina, es muy rica en obras de infraestructura ya hechas en la primera época y en la segunda época, con el primer gobierno y segundo gobierno de Perón, donde se hacían las obras de infraestructura, y generalmente como justificación de esas obras de infraestructura para producir energía, se hacían los vallecitos de riego. Algunas zonas se convirtieron en valles importantes de riego, como el Alto Valle del Río, como el Alto Valle del Río Negro. Y las otras zonas importantes de la Argentina, que es el litoral, el este, es muy pobre en obras de infraestructura y con exceso de agua. Una con mucha obra de infraestructura y escasez de agua, y el otro con mucha agua, pero escasez en materia de infraestructura. Pero volviendo y tratando de cerrar este tema con la soja y como equilibrio regional, en la Argentina en el año campaña 98, 88, 89 andaban los 30, 38 millones de toneladas, que es lo que se llama la cosecha argentina, y lo que a veces Perón decía, con una cosecha nos salvamos. Y era verdad, con una cosecha nos salvamos. Ahora no nos salvamos con una cosecha, pero salta esa producción de 38 a 40 millones de toneladas, que era el granero, ya no era más el granero del mundo, pero sí, seguía siendo importante la producción de los granos. A principios de los 90, campaña 94-95, esa producción casi se duplica sin la revolución, que no sé qué nombre podría tener en el futuro, pero sin la revolución de los transgénicos. Y a partir de la implantación de las autorizaciones para experimentación y después las autorizaciones pertinentes para la plantación, la Argentina saltó en una década, un poco más de una década, a estar pegando en el poste todos los años 98 millones de toneladas, 100 millones de toneladas, y ahora se habla para dentro de estos 20 años que yo decía, la producción en el mundo va a tener que aumentar, y uno de los abastecedores importantes de esa producción del mundo va a ser la Cuenca del Plata, Argentina, principalmente Argentina y Brasil. Brasil hoy ya es el principal exportador de granos. Argentina es el principal exportador del mundo de aceite de soja. De manera que esos son una como la de maíz, que le va a hablar un poco más Miguel, que van a seguir sosteniendo este tema de la producción y todo el aparato productivo argentino y el motor de empuje. Lo que tenemos que tener es eliminar visiones arcaicas del sector agropecuario, en donde se piensa que el sector agropecuario, con la época después que Roca repartió las tierras, se convirtieron en grandes familias ganaderas que hacían lo que podían, pero eran los ricos, y entonces
De ahí salió la concepción de que había que sacar dinero a los ricos para repartir a los de pobres o de menores recursos. Esa es una visión que la Argentina la debe eliminar de una vez por todas. Una cosa, y que yo soy responsable directo y he producido el enojo de muchas personas en 2001, 2002, me acuerdo. Estaba, me acuerdo, en Olivos con Eduardo. Dice, vamos a poner retenciones, y yo le decía, retención es una cuestión ideológica, no es una cuestión, también es una cuestión numérica, creo yo, porque todas las exportaciones están declaradas, fueron declaradas en diciembre. ¿Te acordás que había una ley donde se fijaba el tipo de cambio? No van a recaudar Eduardo, no van a recaudar los 500 millones. Entonces en vez del 10 vamos a poner el 20, cosa del político perfecto. En vez del 10 vamos a poner el 20 y otra cosa. Pero el tema era una campaña que el productor granario argentino plantó a un peso, y en noviembre, septiembre, octubre, y cosecha en febrero, marzo, abril a 3, era razonable. Y en virtud de la crisis que vivimos todos, era razonable imponer una política de retenciones y apropiarse en esa circunstancia excepcional de parte de esa renta, entre comillas, agropecuaria. Pero esa política debía haber sido revisada en 10 años. Es decir, la revisaron para arriba. Bueno, yo me comí, perdón por la expresión, puteada por todos lados. Antes, acá decía en el currículum que escribía en ámbito financiero, no escribí más. Es decir, no voy a lograr nada con 2 artículos por 2 meses. Hasta Miguel, cuando fue secretario, se enojaba conmigo. Una cosa que sí quiero agradecer es que después de 15 años nos juntamos. Éramos no enemigos de matarnos, pero, ¿no? Carlos Brown nos juntó. Muchas gracias. Bueno, pero el tema de llegar a Argentina con 120 a 130 millones de toneladas en no más de 10, 15 años necesita definiciones sustantivas que no van por el tema institucional, por un lado normas, leyes, entidades, ministerios, etcétera, etcétera, sino también va por la cosa más gruesa y la más difícil, que está fuera del manejo del campo agropecuario, porque hemos publicado artículos diciendo esto tiene que ser ministerio, siempre tuvo que ser ministerio. De los 100 años que fue Roca, 1898, que creó el Ministerio de Agricultura. Antes estaba la Dirección de Agricultura en el Ministerio del Interior, que la hizo Sarmiento, de lo que estamos hablando. Es decir, ¿por qué tiene que ser ministerio? Para estar sentado en el gabinete y tomar... que no toma un ministro de Economía las decisiones por el sector agropecuario. Pero sigue siendo... Ahora es ministerio, pero sigue siendo igual que en la década del 90 o en la década del 70. No hay decisiones. Pero dentro de esto, ¿qué es lo que es importante? Digamos, en términos de capacidad, de la población con capacidad de adaptarse al cambio tecnológico, espectacular. Que se adaptó al cambio tecnológico, espectacular. De que existen 30 millones de hectáreas que se pueden hacer, en algunas zonas se puede hacer doble cultivo. De que se puede incorporar 10 millones de hectáreas más a la producción, es posible. No hay que pensar más que en 500.000 hectáreas por provincia marginal a la pampa húmeda. ¿Qué es lo que se necesita? Infraestructura, y la infraestructura no depende del Ministerio de Agricultura, depende del conjunto del Estado Nacional. Tampoco depende de la voluntad de las personas, del productor. Es decir, más caminos rurales, más electrificación rural, más autopistas, más hidrovía, son las cuestiones fundamentales para lograr sobrellevar este desequilibrio regional. A pesar de que en términos de hidrovía hemos avanzado sustancialmente. Es decir, hoy las grandes producciones de soja, justamente, también de maíz, de Goiânia, de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, no del estado de Paraná, que está muy cerca del Atlántico, pero esas producciones de recorrer en camiones más de 1.500 kilómetros para llegar a puerto. Esas producciones es más conveniente, y así sucede, vienen por barcazas de 1.500 toneladas cada barcaza, pero hay convoyes de barcaza de 20, 30 barcazas que cubren que traen 30.000 toneladas con empujes, que bajan por el Paraná, vienen del Paraguay, vienen de Corumbá,
vienen del norte-norte del río Paraguay, atraviesan el Paraná. En la zona de Corrientes hay 12, 14 pies de calados por canales naturales y mercancía o cultivo o granos que llegan a Rosario. Y Rosario es el centro de producción el hinterland más importante que tiene la Argentina en el mundo, no en la Argentina, en el mundo. Si Rosario, con un radio alrededor de 30 kilómetros, es el punto central y estratégico más eficiente para la producción de cultivos de soja en el mundo. Lo mismo con el trigo, lo mismo con el maíz. Brasil hace ¿cuántos años, Miguel? 10 años atrás no se autoabastecía de maíz, ¿no? Tampoco de trigo. Hoy, por ejemplo, con la política actual en materia de trigo, Brasil, nosotros satisfacíamos con 5 millones de toneladas, mejor 7 millones de toneladas a Brasil de trigo, y trigo ahora Brasil tiene que tener trigo de 30 días de barcos, cuando podía tener en 24 horas trigo a su disposición. Entonces son políticas internas que nosotros en julio del año 2011, junto con Lucio Reca, Marcelo Regura, que fue secretario también, y quién más estaba, que ya me olvidé por la edad, y Rafael, tuvimos la sana intención de hacer un documento de ex funcionarios de distintas corrientes, pensamientos políticos, etcétera, partidos políticos, donde decía, bueno, vamos a hacer algo vinculado a cómo vamos a armar un gran despelote como lo armamos los secretarios de energía. Sucede, bueno, que el sector de energía no es lo mismo que el sector agrícola. El sector agrícola es más elástico, más flexible, cambia más rápido, se adapta mayor al cambio. En cambio, el sector de energía y hacer exploración de petróleo o de gas cuesta también mucho más inversiones. Bueno, yo no quiero usar más tiempo, solamente que el tema de infraestructura, ahí propusimos 9 o 10 políticas, 9 o 10 políticas que están acá, que no es porque no producimos nosotros, están, como yo siempre digo, está escrito en las paredes, ahora está escrito en esta transparencia, digamos. Es como obvio que infraestructura rural es una de las principales políticas. Innovación y desarrollo estamos relativamente bien. Negociaciones internacionales estamos como un país, estamos un poco abandonados, atrasados. De nuevos productos estratégicos, Miguel tiene más ascendencia en este sentido y en muchos sentidos que yo. La agricultura familiar y la agricultura local sí tenemos que dar apoyo a nivel nacional para que en esos pueblos, porque la población rural en Argentina no son 3.900.000 habitantes, que por una norma de estadística y censo del INDEC se registran como población rural a todos los habitantes asentados en pueblos de menos de 2.000 habitantes. Y hay pueblos de más de 2.000, de 5.000, de 50.000. Hasta podemos ir al extremo de Rosario, es una ciudad esencialmente que presta servicios a la agricultura y no es es una población urbana, pero esencialmente rural, de manera que separar también la cuestión es también un desequilibrio, no saber separar la población dónde vive y dónde presta servicio y para quién presta servicio. Y bueno, después todo lo que sea política, yo diría, este gobierno en los últimos 10 años lleva, ¿no? Sí. Ha tenido habilidad de hacer mal las cosas buenas y hacer bien las cosas malas. Sobre todo en materia de comercialización interna. Brown, ¿te acordás cuando nos peleábamos por quién era? Por Yaguané, que cerrábamos, armábamos unos despelotes nacionales, me acuerdo ya a principios de los 90, y el tema de sustentabilidad de los recursos naturales por las carnes, y sobre todo, que estuvimos hablando hace poquito, que también se armó un gran debate sobre el tema de la ley de tierras, por ejemplo, en Argentina hace poco tiempo. Tema que ya venía también hace más de 10 años atrás de la compra, venía ya de la época de los militares con la zona de frontera. Con el tema de la forestación, que es parte del cuidado de los recursos naturales y un gran negocio para la Argentina. En el 99 nosotros propusimos, 98, 99, creo que vos eras consejero agrícola en Brasilia,
propusimos una ley que cambiamos el código civil. Le tocamos la cola a Vélez Sarsfield, que se llama Derecho Real de Superficie Forestal. Después, cuando Gioja era senador y presidente del Senado, me acuerdo que quisimos incorporar, me pregunta una vez a mí qué puedo hacer en mi San Juan querido en materia de agricultura. Pero además de los temas de irrigación, que tenés que renovar el canal tal, porque nosotros nos apropiamos en la agricultura de la nación, nos apropiamos del tema agua que no correspondía. Estaba en manos de obras públicas de la nación, me acuerdo. Bueno, nosotros nos apropiamos del tema agua, y digo yo, pero además del tema agua vos podés hacer la revolución agraria en San Juan. ¿Cómo? Me dice. Sí, le digo yo, la revolución agraria en términos conservadores, aplicar la ley de Derecho Real de Superficies e incorporar no solamente el tema forestal, sino también el tema frutícola. Y con eso uno disminuye el costo de acceso a la tierra de ingentes inversiones locales y extranjeras, sin importar y la propiedad va a seguir siendo de locales, de argentinos, de nacionales, porque a un inversor extranjero no le importa comprar 10.000 hectáreas para hacer forestación, eso sale muy caro. Sale muy caro comprar 500 hectáreas o 100 hectáreas bajo riego en Mendoza para hacer viñedos, pero sí puede arrendar o pagar en parte de porcentajes, y eso se hace con una figura que viene del derecho romano, hace bastante lejos, pero que Vélez Sarsfield se encargó en su momento de eliminar del Código Civil argentino, para asegurar de que este era un país liberal, capitalista y sobre todo capitalista. Bueno, no incorporar el derecho real de superficie como un buen producto de cambio institucional importante, porque la moneda es una institución, el Banco Central es una institución física que maneja la moneda, pero también las normas y las leyes son cuestiones institucionales. Esto va a permitir a Argentina incorporar más masa forestal y sobre todo incorporar más tierras en fruticultura. Y por último, eliminar el viejo concepto del valor agregado. Es decir, yo he conocido personalmente a Raúl Prebisch cuando era asesor presidente del Banco Central, ¿quién era? García Vázquez, el señor García Vázquez, que no sé si vive todavía. Se decía en su momento, el mismo concepto, Prebisch tenía el mismo concepto que Malthus, es decir, que el precio de las materias primas iba a crecer en términos aritméticos y que el precio de los bienes industriales en proporción geométrica, exactamente el mismo concepto que Malthus. Bueno, en los años 90 y fines de los 90 y en estos años también ese mito de Prebisch del deterioro secular de los términos del intercambio, tenía un nombre buenísimo, también ha cambiado. Hoy, como decía el Negro Ordóñez, ¿te acordás? Un compañero nuestro hace muchos años atrás, un equivalente, un buen plato de lomo en un buen restaurante de Alemania, equivalente kilo, tiene más tecnología y vale más que un kilo de BMW, o una semilla, de estas que va a hablar Miguel más que yo ahora, tiene más tecnología, más ciencia que un automóvil. El sector agropecuario puede duplicar la producción tranquilamente, ha duplicado la producción, puede crecer un 50% más. En cambio, el sector automotriz, al cual siempre protegemos y tenemos nuestro buen negocio armado con Brasil, duplicó su producción en los últimos 10 años. Sin embargo, incorporó 11.000 a 12.000 nuevos empleos y está muy favorecido, muy apoyado. En cambio, el sector agropecuario está ahí en seguir creciendo, sigue creciendo, y ese es el compromiso de apoyar, a pesar de las políticas de Estado, estas políticas de Estado en algunos casos rentísticas, que sacan la posibilidad de lograr esa gran pretensión peronista de armar la gran burguesía capitalista nacional del pequeño productor o mediano productor del sector agropecuario. Yo no quiero absorber más tiempo porque creo que estamos ahí, estamos con los tiempos cumplidos, de manera que me gustaría pasar antes de pasar el micrófono y el lugar central acá a mi amigo Campos. Yo creo que lo importante que tengamos que hacer nosotros es lo que hacen ustedes, es participar, es hablar y decir, no tener miedo de decir,
igual nos persiguen, nos van a perseguir. Transmitir lo que sucede y lo que puedo hacer. Lo mejor es poder transmitir entusiasmo en este tipo de charlas. Y de paso reclamar un poquito y difundir lo que es el reclamo, que es la deuda que el país tiene con el sector agropecuario. Y la propuesta es, diríamos, proponer que es la charla o lo que ustedes podrían esperar de nosotros dos. Te cedo el lugar central, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Miguel Campos es ingeniero agrónomo y máster en Ciencias y Manejo y Economía de Recursos Naturales, PhD en Genética Cuantitativa y Economía. Se desempeñó como consejero agrícola de Argentina en Brasil, secretario de Agricultura de la Nación y secretario del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Actualmente es asesor y consultor estratégico en bionegocios y director productivo del Programa para el Desarrollo Integral del Bambú. Les recuerdo que tienen en su poder el papelito para hacer preguntas. Si nos quieren ir acercando las consultas que tengan, las vamos a ir preparando. Yo voy a empezar con algo que ya se los mostré acá. Primero agradecer la invitación y... ¿Se puede pasar? ¿Por qué empiezo con esta transparencia? Pues yo creo que y lo hablamos ayer casi 5 horas. El tema de las economías regionales de por sí ya es un concepto que debería ser desterrado, en el entendido que la economía regional ya de por sí es como lo que decía él, hablemos del interior del país como algo diferente, hablemos de la economía regional como algo que significa básicamente cómo administramos pobreza. Y la realidad es que si nosotros hablamos de desarrollo, creo que nosotros, el gran tema justamente de nuestra falta de desarrollo es que hemos tratado a las economías regionales como tales y hemos tratado a las economías regionales como un aportante de un producto que conseguían por algún tipo de ventaja agroecológica. El caso de los olivos, el caso del vino, el caso de la pera y la manzana, el caso de la misma leche que si bien está distribuida en toda la pampa húmeda, en Villa María es casi una economía regional, o sea, porque le permite vivir a Villa María de ese producto, pero la realidad es que hemos rodeado de esos productos o de esas actividades como el condicionante máximo de su desarrollo, por decirlo de alguna manera. Entonces, pongo esto porque lo presenté la otra vez, con qué tenemos que hacer para generar nuevas estrategias productivas. Creo que es lo mismo que planteamos para la región pampeana, o sea, lo mismo vamos a plantear para las regiones más alejadas del país, que la mala noticia es que las podemos considerar subdesarrolladas desde lo económico. La buena noticia es que tenemos todo para hacer. Y la otra posiblemente buena noticia es que desde la propuesta sepamos que no lo vamos a ver. O sea, no, la idea es que lo hagamos independientemente de que no lo vamos a ver, porque ese es el verdadero desafío. Si yo apuesto a poder hacer todo esto que estamos planteando para las elecciones de octubre, seguro que no llegamos. Pero sí para que nuestros hijos, nuestros nietos lo valoren como que alguien en algún momento propuso algo para empezar a cambiar esto. O sea, y cambiar esto significa que las economías regionales pasen a ser puntos de desarrollo de un país que pretende ser federal. Entonces, si vemos, y él habló de infraestructura, pero si vemos la estructura de los caminos y de las vías, eran todas orientadas a que esos productos regionales llegasen a las grandes ciudades. Pero la idea es que no, que generemos algún tipo de pensamiento, algún tipo de actividad de estrategia que nos permita desarrollar integralmente, con un enfoque integral, valga la redundancia, a esas comunidades que solemos llamar economías regionales. Y por eso pongo esto, porque el marco sigue siendo el cambio climático. El marco sigue el condicionante hoy en todo lo que queramos llamar desarrollo o modernización. Hay un marco que nos define un nuevo paradigma, que nos pone normas y que nos dice, bueno, hacé todo, pero recordá que el mundo se está calentando y que al mismo tiempo de que me piden cantidad de alimentos, como hablábamos, que sabemos que los podemos abastecer, trigo, maíz, soja, los podemos abastecer, hay otros grandes consumidores que nos piden calidad.
y nos piden calidad y sofisticación en los alimentos. Y hay una tensión ahí, ¿qué hacemos? Calidad o cantidad, y empezamos de nuevo en el cómo trabajo para que no perder la capacidad de ser granero del mundo y al mismo tiempo seguir evolucionando hacia góndola del mundo, que le gustaba decir a nuestro jefe, en su momento nuestro jefe. Y la misma dicotomía se da cuando nos piden alimentos y nos piden combustibles. Y de nuevo, las economías regionales tienen algo que brindar, para eso no lo vamos a tratar de ver. O sea, sí es cierto que podemos enfocar, encarar una estrategia en donde alimentos y biocombustibles no sean un dilema, sino una complementación productiva y un camino de desarrollo. Y obviamente todo esto, además del sustento de innovación tecnológica e interdisciplinario, tiene el componente de mano de obra. Si yo no preparo para esta nueva estrategia la mano de obra, esto es un chiste, es una mentira, es papel pintado, como el que sale ahora de la Casa de la Moneda, igualito. Y entonces, un poco tratar de ver... esto ya lo vimos, así que lo voy a pasar rápido. Estos básicamente son algunas interacciones las que quería contarles, pero yo lo que quiero pasar a decir es justamente, cuando hablamos de todo esto, y estoy hablando en el marco del cambio climático, automáticamente aparecen dos conceptos que tienen que ver uno con el otro, es mitigarlo, cómo bajo el calentamiento global o cómo me adapto al calentamiento global. Y esto tiene que ver con las economías regionales, sí, claro que las tiene que ver, porque es donde voy a trabajar para que los instrumentos que use estén en línea con mis nuevas normas, mi nuevo conjunto de normas que me limitan o me condicionan. Entonces, el primer aspecto es cómo reduzco las emisiones de los gases de efecto invernadero. Hay dos mecanismos, uno es la captura de carbono, hablamos de forestales, los grandes capturadores de carbono son todos los cultivos que se nos ocurran, cualquier cultivo que produce está capturando carbono. Ahora, si después a ese cultivo lo quemamos, perdemos lo que capturó, pero estamos compensando emisiones. Caso típico, la caña de azúcar. Nosotros usamos el bagazo de caña para quemarla, generar energía suficiente para hacer toda la transformación en azúcar y en alcohol. En realidad no capturé carbono, porque lo capturé pero lo quemé de nuevo, pero sí compensé una cantidad de emisiones tremendas y que están directamente relacionadas a las posibilidades de desarrollo desde la economía regional, desde lo regional. Hoy no hay prácticamente ingenio en la Argentina que no piense en cogenerar. En cogenerar significa producir energía eléctrica y térmica al mismo tiempo. Y esa energía térmica y eléctrica no la usan dejando de hacer azúcar o alcohol. La usan después de que hicieron azúcar o alcohol. Y es el nuevo paso que están dando como para el desarrollo de una ciudad. Hay un montón de ciudades que no pueden crecer simplemente porque no tienen energía. No tienen más energía de la red para que lleguen nuevas empresas y se instalen ahí. Entonces no me instalo. No es ya ni la inmigración, no me instalo porque no tengo energía. Entonces, ¿por qué no pensar también en mecanismos desde biomasa? Si los ingenios nos enseñaron esto con la caña de azúcar, desde biomasa, pensar en subcuencas alejadas al sistema interconectado, que puedan producir ya sea la electricidad o el diésel necesario para cogenerar o generar electricidad. Le contaba a Eduardo y a Carlos, a Silvia, antes de empezar, que 200 hectáreas de bambú pueden generar 150 litros hora sin parar todo el año diésel. Ese diésel se puede usar para agricultura, se puede usar para mover autos, pero también para usinas térmicas. Entonces, no la pondré directamente en la red, pero sí estoy haciendo realmente verdaderas cuencas bioenergéticas. Cuencas bioenergéticas que van a estar distribuidas en diferentes partes del país, que no van a generar el conflicto del trabajador golondrina, porque estaré cortando todo el tiempo, estaré trabajando todo el tiempo y estaré generando nuevos puestos de trabajo. Es un poco lo que uno ve cuando va a Estados Unidos y dice, pero en todos lados se ve lo mismo, es hasta aburrido, porque en cada uno de los lugares repitieron
modelo de producción. Entonces, cuando sigo en esto, digo nuevos esquemas productivos, tanto en el NEA como en el NOA. Uno de esos esquemas productivos puede ser esto. Hoy hablábamos con él de la caña de azúcar. La caña de azúcar se ubicó en el inicio en el este de la Argentina, Corrientes, norte de Santa Fe, y hoy se instaló en el NOA, pero eso no significa que no podamos volver con caña de azúcar al NEA. Ahora, ¿será necesario entrar con caña de azúcar al NEA para producir azúcar? ¿O podré entrar con caña de azúcar al NEA para armar nuevas cadenas forrajeras, abastecer, generar nuevos esquemas productivos ganaderos como los que teníamos en la región pampeana, pero con el desplazamiento por la agricultura intensiva y la siembra directa están yéndose al norte, a contentarse con producir cría, cuando podemos hacer nuevas cadenas forrajeras con caña de azúcar sin necesidad de silar para producir buenos niveles buenos rendimientos de producción de carne por hectárea. Entonces, cuando hablo de esto y hablo de nuevas cadenas de valor, lo que me permite nuevas cadenas de valor es no solo lo que hablamos de bioenergía, sino también ir diversificando dentro de cada región, porque hoy la biotecnología lo permite, dentro de cada región, el sinnúmero de producciones agrícolas es lo que nos toca hablar, pero eso no significa que toda la industria aledaña a la transformación permita que haya desarrollo local y ocupación territorial, que de eso se trata si queremos transformar una economía regional. El otro es obviamente seguir trabajando desde la genética para el uso eficiente de la luz, el agua y los nutrientes. ¿Qué significa esto? Es que las plantas sean más eficientes en su fotosíntesis. Las plantas de por sí fotosintetizan. ¿Cómo hago para que sean más eficientes en el uso de la luz, el agua y los nutrientes? Eso Argentina, ya lo comenté la otra vez, Argentina ya está en capacidad de hacerlo. La Universidad de Buenos Aires ha trabajado muchísimo en la cadena de fitocromo, que es la cadena dentro de la célula que se encarga de captar la luz. Y bueno, hay un trabajo de transgénesis que la planta sombreada, aún sombreada, actúa como si tuviese sol. Y sigue fotosintetizando, y por ende sigue produciendo biomasa y por ende puede mejorar rendimientos. Universidad de Buenos Aires, no Monsanto. Y entonces, pero tenemos que tener claro que tenemos que seguir trabajando en esa línea, y un poco lo que sigue es en cada área qué debemos hacer. Y en cada área la propuesta es que no pensemos en soja, maíz, trigo, como sabemos que estamos trabajando, ya lo estamos haciendo. En qué podemos hacer en las economías regionales en cada una de estas cosas, porque en las economías regionales, para que no digamos más economías, en las diferentes regiones del país. ¿Sí? Entonces, estos fueron conceptos de mitigación. Ahora, veamos por qué podemos hacer esto. Tenemos ventajas comparativas y competitivas. Disponibilidad de tierras, hablaba él, para la producción, las tenemos. Hay una cantidad de tierras forestales subutilizadas, pero periforestales que no se utilizan, que llamamos bosque secundario o bosque nativo, y no es bosque nativo, es un fachinal mal utilizado que por el miedo a que nos critiquen decimos que es bosque nativo, y eso no es bosque nativo. Es lo peor que le puede pasar a un campo, el bosque secundario, cuando ha sido abandonado. Si hay un manejo sustentable de bosque, vaya y pase y lo recuperamos, pero hay una cantidad de tierras periforestales que se podrían incorporar a esquemas productivos para, por ejemplo, las cuencas bioenergéticas. Las nuevas cuencas productivas son directamente, como decía, tienen directo impacto en la ocupación de mano de obra, generación de mano de obra. Y ya ni hablemos de agregado valor, construcción de valor. Donde no había trabajo, hay trabajo, y donde no había demanda de trabajo de trabajadores, hay demanda de trabajadores. Un ejemplo, y los voy a aburrir con el bambú, pero cuando nosotros planteamos las cuencas bioenergéticas de bambú, el bambú se corta a mano todos los días de forma rotativa, hasta que alguno venga y genere una maquinaria. Pero la idea es que todos los días del año uno esté cortando y chipeando bambú para alimentar las usinas que pretendemos alimentar con la biomasa producida con el bambú. Si es una planta de pellets, necesita 1000 hectáreas de bambú. Si es un depolinizador catalítico, más fácil para que nos acordemos, KDB, con 200 hectáreas estoy en una subcuenca que genera trabajo a mucha gente continuamente en el campo. Y con todas las ventajas adicionales.
El otro aspecto es, me habrán oído decirlo varias veces, el tema de que somos naciones fotosintéticas. ¿Por qué? Pues estamos, ahora vamos a ver en un mapa, ubicados en el extremo sur del mundo, y por ende eso significa que tenemos días largos en primavera, verano y otoño. Días largos significa luz y significa fotosíntesis, en 3 estaciones del año. O sea, eso nos permite continuamente, automáticamente pensar en captura de carbono y automáticamente pensar en producción de biomasa y en cómo transformo esa biomasa para hacer bioenergía. Y voy a hacer una digresión volviendo al ingenio, al caso del ingenio. No sé si saben cuál es el volumen que maneja un ingenio de bagazo, pero para darles un dato, lo que queda de bagazo, un ingenio como la Florida, que conocemos, es uno de los ingenios de Tucumán, produce 1.800.000 toneladas de caña de azúcar por año. De eso quedan 600 millones de toneladas de bagazo. Son 180, 1.800 millones, pasan 600 millones de toneladas de bagazo. ¿Sí? Y esas toneladas de bagazo son, para que tengamos una idea, lo contaba el otro día, se lo copié a mi hijo, que se recibió de ingeniero, y contaban que hicieron el trabajo en la Florida, y dice, son 11 Titanics. 11 Titanics que tienen por año para producir energía. No, producen la energía para hacer el azúcar y el alcohol, pero ahora la usan también para energía térmica y eléctrica, con presión de vapor de agua. ¿Sí? Entonces, todo, si pensamos en la cantidad de biomasa que tiene una hectárea de azúcar, que da 90 toneladas por hectárea de biomasa, enseguida podemos vislumbrar que no es loco pensar que en el NEA recuperemos la caña para producción de biomasa. ¿Y por qué puedo pensar que en el NEA recupero la caña? Porque si yo trabajo como trabajamos hasta ahora, podemos pasar, no sé si, yo no tengo, pero ya. Esto es básicamente lo que contaba, esto es caña de azúcar, 5 minutos me queda. Esto es caña de azúcar y al lado es caña de bambú. Y después hay un sistema silvopastoril, no como los que todos pensamos, administración de pobreza. Un pastizal buenísimo con un bosque también muy productivo, con hacienda de muy buena calidad. Siempre que pensamos en el esquema silvopastoril, lo aprendimos en Costa Rica, nos enseñaban. Y siempre, casi era también la administración de pobreza. Es gente pobrecita que no tiene lugar y pone arbolitos y pone pasto y pone algo. No, acá se puede trabajar perfectamente con pastos mejorados, con megatérmicas, que antes no las conocíamos, pero hoy las conocemos. Megatérmicas son pastos tropicales que se adaptaron al norte argentino. Entonces podemos trabajar en esquemas silvopastoriles de altísima eficiencia que también impacten en lo que es economía regional. Diversidad de biotipos tenemos. Ahí tenemos 2 vacas, una Holando de altísima productividad, que es la que podemos ver en cualquier tambo de la Argentina, pero también tenemos una Girolando que produce la pobrecita 10 litros por día, pero me aguanta 4 vacas por hectárea. Y 4 vacas por hectárea me dan 40 litros por día. Y no sé cuántas vacas Holando me producen 40 litros por día en las condiciones que podemos tener en Corrientes, en Chaco. Y ese es un poco el enfoque de que cada cosa puede tener su aptitud, no como administración de pobreza, sino como crecimiento real de la economía, de la economía local. Abajo dirán todos que son cabras, pero unas son cabras y las otras son ovejas. Ovejas peligüey que no tienen lana, que son ovejas que perfectamente se podrían adaptar a todas condiciones de silvopastoril en el NEA, en el noreste argentino, en el litoral. También con esquemas de producción de carne claramente rentables y con una altísima generación de mano de obra y de captación de mano de obra. Después estábamos hablando de cantidad contra calidad. De nuevo, es el mismo enfoque que las economías regionales tuvieron y que el que hacía aceitunas empezó a integrarse verticalmente para poder sacar el producto de mayor calidad. Lo mismo está el conflicto de que si hago cantidad con calidad en las economías regionales, puedo también hacer cantidad y calidad. Y trabajaremos ¿desde dónde? Desde lo que posiblemente lo habrán escuchado muchas veces a Jorge Neme, hablar de la necesidad de avanzar en el área de la Argentina. No hacemos
obras, no son de infraestructura, no hacemos los esfuerzos necesarios ni le ponemos la fuerza necesaria a avanzar en riego, porque de nuevo creo que viene desde el concepto que el impacto que tendremos en la economía local es mínimo. Y creo que hay un concepto ahí errado de los que toman las decisiones. Pero como me pidieron que hable de biotecnología, Mario me pidió que hable de tecnología, hablo un poco de lo que permitiría desde la biotecnología cantidad con calidad. Y voy a volver a la caña. Cuando hablamos de avances con eventos compilados, hoy estamos hablando de avances con eventos compilados. Eventos compilados son, por ejemplo, un maíz que tiene BT, que es resistente hemos avanzado en los otros eventos. Y yo creo que fue una de las pocas políticas de Estado que se hicieron en la Argentina, el avance de la biotecnología. Porque después no me tocó a mí largar el maíz RR, romper la política espejo con Europa, que no nos dejaba vender nada. Eso permitió ir a los transgénicos compilados, pero también nos permite poder pensar en que ahora, dentro de muy poco tiempo, podemos tener caña de azúcar transgénica. Insisto, ¿por qué caña de azúcar transgénica? Porque hinchas tanto con la... Porque eso me permite poblar de un pasto de altísima productividad a zonas donde hoy no tengo por ahí un elemento para gana forrajera y tengo que entrar en un silo de maíz que es muy caro para un planteo de cría. Pero sí puede entrar con caña, no para producir azúcar, sino para producir, en principio, armado de cadena forrajera. Y a medida que logramos convencer a nuevos inversores para biomasa, seguramente podremos pensar en subcuencas de producción de bioenergía, en sus diferentes formas. Resistencia a agentes abióticos, ya conocemos, hoy hay maíz resistente a sequía, y lo interesante de todo esto es que me anima a pensar en qué vamos a hacer, como hizo China y como hace Brasil, animarnos a tener transgénesis sin árboles. Árboles que crecen ¿cómo se dice? La quinta parte de tiempo que crece un árbol común. Eso se ve mucho en China. Tienen árboles transgénicos que acortaron el ciclo de crecimiento y avanza mucho más rápido para su periodo de corte. ¿Por qué me animo? Porque fuimos los primeros, junto con Estados Unidos, en avanzar con esto. Y yo creo que ahí está un poco dónde debemos apuntar para que estas regiones se puedan transformar realmente en economías que sustenten a la región y no que sustenten a los exquisitos que quieran aceituna de La Rioja, por decirlo de alguna manera. Entonces, un poco es pensar nuevamente en cómo encarar integralmente a la región, a la cuenca, yo lo llamo cuenca, a una determinada región donde esa cuenca integra actúan los diferentes operadores, pero cada uno de los operadores tiene un aporte que dar. Desde lo agrícola tenemos un sinnúmero de posibilidades, principalmente yo lo veo como al gran motor de desarrollo al noreste argentino, porque tiene agua y tiene temperatura y largo del día como para nosotros sí pensar en una verdadera usina energética desde la biomasa, que no sé si muchos saben, pero no llegamos al 1% de generación de energía de biomasa en la Argentina. Y hay una ley que dice que tenemos que llegar en el 2016 al 8%. Si no hacemos los esfuerzos, seguramente no lo vamos a cumplir, como otras cosas que no hemos cumplido. Pero bueno, lo otro ya lo hablamos la otra vez, pero básicamente también estamos trabajando hoy, se está trabajando mucho desde la genética en la composición nutricional para lo que hablábamos de calidad alimentaria. Yo no quiero demorar mucho, voy un poco más rápido. Me olvido. Bueno, por eso, alimentos versus biocombustibles, cómo romper el falso dilema. Yo entiendo que es un falso dilema y hay que buscar complementación y sinergias, y un ejemplo claro creo que es el tema, y lo discutimos con él, el tema del maíz, alcohol de maíz. Cuando hablamos de hacer etanol de maíz, puede ser hasta efectivo. Si lo comparamos con la caña de azúcar, seguramente no le llegue, no le llega ni a los tobillos. Pero el mensaje que estamos dando es: sustituimos a maíz y dejamos sin alimento a
vamos a poner un montón de mexicanos que comen maíz directo, nosotros comemos maíz en forma, en la carbonada, posiblemente en alguna empanada. Pero ellos, entonces es muy fuerte sentir que sus vecinos o los grandes productores de alimentos estén pensando en hacer maíz para hacer alcohol. Creo que es mucho más efectivo hacer el esfuerzo biotecnológico de transformar una caña transgénica para avanzar en áreas donde el maíz se puede producir también hasta en rotación y poder complementarnos con la producción de alimentos y energía, sin entrar en la disyuntiva de empiezo a producir alcohol para dejar sin comer a mucha gente. Creo que también con la incorporación de lo que se llaman biocombustibles de segunda generación, lo que hablábamos hoy, el KDB y el trabajo de enzimas para degradar celulosa y lograr biocombustibles, esto va a ir perdiendo fuerza y yo creo que va a ser también un incentivo para el mayor desarrollo forestal de la Argentina, donde podamos dar un uso diferencial. Hoy hablabas de que principalmente era pasta de celulosa. Yo creo que también en los próximos años vamos a ir a ver a aparecer plantaciones no solo de bambú, sino de árboles para la producción de biomasa. Pero para eso también necesitamos trabajar desde la genética en acortar los plazos de tala, los ciclos de tala de los bosques. Esto no es ciencia ficción, esto se hace en China y muestran los bosques de Paulonia que tardan 5 veces menos que la Paulonia tradicional. Perdona. Mirá qué rápido. Y obviamente no olvidarnos de la mano de obra, porque si yo no tengo, y empiezo al revés, en una capacitación especializada, pero hablaste de educación y básicamente la preparación de la mano de obra, cuando apuesto a nuevas estrategias, debe tener también una lógica de secuencia, por alguna manera, porque capacitación para agregar el valor, lo hemos visto todos estos años, hablábamos del agregado de valor, buena, pero también para si yo quiero inocuidad y calidad agroalimentaria, tengo que capacitar a la gente y de hecho hoy hay una altísima profesionalidad en el manejo de productos de alto valor. Pero si hablo de nuevas cuencas productivas, automáticamente tengo que generar una nueva fuente de trabajo, porque si yo no tengo una planta de pellets para bambú, tengo que aprender a cortar el bambú, tengo que saber cómo chipearlo, cómo peletizarlo y cuáles son las características que debe tener el producto para poder lograr un mayor valor calórico. Entonces, todo eso, si hay nuevas cuencas productivas, automáticamente genero una nueva necesidad de mano de obra capacitada que me permite también pensar en el desarrollo integral de la cuenca o desarrollo integral de la región. Lo mismo con las nuevas cadenas de valor. Tengo que entender que si armo algo nuevo que no estaba, pues si es más de lo mismo o amplío, está bien, pero si armo algo nuevo, estoy construyendo valor, que posiblemente sea mucho más interesante que el agregado de valor. El agregado de valor le genera un ingreso mayor a cada una de las personas. La construcción de valor incorpora nuevos actores y eso es lo que es ocupación territorial. Si yo incorporo nuevos actores en mi zona, ya no, por lo menos minimizo la caída de la manzana. Le pongo más lentita la caída de la manzana. La caída de la manzana. Sí. O sea, básicamente es esto, y me gustaría sintetizarlo con el hecho de que somos naciones fotosintéticas, y esa fotosíntesis, mezclarla con nuestro ingenio, ¿y para qué? Para generar trabajo, para generar alimentos, para generar bioenergía, obviamente para generar renta, porque somos, todos necesitamos del bimetal para vivir, pero el centro es entender que tenemos una gran ventaja comparativa, que la podemos hacer competitiva con propuestas, por eso insistimos con lo que planteó él, que tenemos que participar, no quedarnos callados, transmitir lo que sucede, reclamar y difundir y proponer, seguir proponiendo. Si me siguen invitando, posiblemente van a seguir repitiendo, te la vas a tener que bancar, pero creo que por ahí alguien va a oír y algún día van a decir, bueno, esto lo empezaron en algún momento cuando algún tonto se animó a firmar una resolución con la RR.
Pero hoy tenemos un gran número de productos que nos permiten, sí, en serio, soñar en que la biotecnología vino para quedarse, pero no para usarnos a nosotros, sino para nosotros utilizarla como instrumento de desarrollo. Tendremos que controlarlo a Monsanto, pero yo creo que lo podremos sumar a la propuesta. Yo creo que con esto estamos. Por favor. Si me preguntas sobre la inflación, me quiero ir. No. Yo simplemente me tengo que retirar porque tengo un compromiso, pero no quería irme sin agradecerle realmente a Jesús y a Miguel porque nos han dado una charla espléndida, sin desmerecer a nadie de los que han estado acá, y han estado unos cuantos. La verdad que la charla de ustedes dos ha sido fantástica, yo he quedado encantado y la vamos a seguir invitando, absolutamente la vamos a seguir invitando, porque estas cosas que ustedes dicen son estas cosas que cuestan tanto que se entiendan y son las cosas esenciales de la Argentina, lo vinculado con la producción y con nuestra realidad, con lo que realmente nosotros podemos hacer. Así que yo quiero realmente, no me quería levantar e irme sin agradecerles profundamente lo que ustedes han hecho, agradecerles las cosas que han hecho como funcionarios, que acá se han señalado así rápidamente, pero lo que fue el tema del transgénico ha producido una revolución en la República Argentina que nos ha permitido, no, de tontos nada, tanto uno como otro, y todas las cosas que hicieron, los cargos que detentaron, que fueron de mucha lucha, de mucha pelea, nos peleamos entre nosotros, pero que era para construir, no para tirar abajo, sino para levantar, y la Argentina explotó en actividad económica, explotó en salvar a un país que se estaba cayendo a pedazos en el 2001 y dejarle a estos señores en el 2003 todo servido en bandeja, en primer lugar para que la despreciaran al que se la había traído, y en segundo lugar que después en el transcurso del tiempo lo fueran dilapidando, desgraciadamente. Así que mil gracias Miguel y Jesús, porque realmente han hecho una exposición excelente, quedan comprometidos, y yo un poco más, como diputado los voy a tratar de ir a visitar, porque me parece que hay algunas cosas muy buenas que han dicho, que por allí yo puedo intentar formularlo y plantearlo. Yo soy miembro de la Comisión de Agricultura y Ganadería, no se reúne nunca. Los otros días tuvimos que tratar el tema de lechería en la Comisión de Economías Regionales porque no se reunía la agricultura, entonces trajeron a las cámaras y a los productores, los trajeron a la economía regional para que pudieran hablar. Yo tengo la Comisión PYME, Pequeña y Mediana Empresa, que por supuesto aglutina a todos los sectores vinculados con la agricultura y con la ganadería y con las producciones en general, y también me cuesta reunirla, porque cuando viene algo que no les gusta, nos dejan sin quórum, entonces no podemos reunirnos. Pero bueno, vamos a charlar. Como ciudadano yo quise en el 2002, antes que venga él, porque no le tengo confianza, a pesar de que nos peleamos por ahí, 2 veces perdí el Estado parlamentario el derecho a hablar superficie frutícola. Y es una verdadera revolución, así que... Bueno, vamos a intentar. La nueva ley de Warren también perdí. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente. Jesús, muchas gracias. Bueno, sigan con la pregunta, que hay varias ahí que son importantes. Feliz Día del Trabajo. Feliz Día del Trabajo. A todos. Bueno, tenemos 2 preguntas que las voy a hacer rápidamente, así quien quiere tomar la posta y no le robamos tanto tiempo. Primero preguntan si no se podría utilizar algún otro cultivo que sea menos dañino para la tierra en vez de la soja. Mencionan la jatrofa entre ellos. Y por otro lado, preguntan si tienen pensado algo para las tierras patagónicas, que son inmensas, muy ricas en agua y están muy desaprovechadas. ¿Quién quiera tomar la posta? Yo solo quiero hacer una cosita. Yo creo que vale la pena aclarar que la soja no es dañina. El dañino es el hombre que la maneja mal. Si yo hago soja sobre soja sobre soja sobre soja y no fertilizo, estoy haciendo minería de cielo abierto. Es igualita nada más que no pongo bombas, pero estoy sacando minerales cielo abierto si hago soja sobre soja sobre soja. Ahora, si
pensamos y creemos en una agricultura sustentable, una soja bien manejada, rotada con maíz, es perfectamente viable. Lo que pasa es que la coyuntura de corto plazo, la necesidad de cubrir rentabilidades de corto plazo, después vos sos economista, pero creo que nos ha llevado a usar a la soja como tabla de salvación, y el que mira y ve soja, piensa si realmente esto es un desierto verde, el culpable es la soja. Y creo que ahí, ahora te paso por el tema. El otro tema es la jatrofa. La jatrofa es un gran mito que se ha creado en la Argentina, porque la jatrofa en la Argentina no crece. ¿Por qué no crece la jatrofa en la Argentina? Porque no resiste heladas, simplemente por eso. La jatrofa tiene 3 puntos que podría producir en Argentina, que es el extremo norte de Misiones, un puntito, extremo norte de Formosa y extremo norte de Salta. No es una tabla de salvación para Argentina. Y otro grande mito de la jatrofa es que, como cualquier cultivo, para que rinda mucho, necesita campos caros. Crece en campos pobres, pero no rinde en campos pobres. Entonces aparece, porque la jatrofa es originaria de Centroamérica, en Centroamérica con altos niveles de humedad, ambiente y lluvia, crece mucho, produce mucho, entonces dice, esa es la alternativa para nosotros. Creo que una alternativa más viable es el bambú, perdón. Seguís insistiendo. Sí. ¿Cuáles son los costos de instalación de esas plantas que vos decís de bambú? La planta de bambú, la plantación es, yo les dije más o menos $1.200 la hectárea, que ya después uno no pone más plata, porque en realidad no hay que replantarlo de nuevo, hasta que florece entre 30 y 100 años. Las plantas estas de provisión catalítica, las KDB, salen $2.200.000 para producir 150 litros de diésel sintético por hora. Hagan la cuenta por 24, por 365 y por 6 pesos y van a ver la plata que genera. Pero es una alternativa. La planta de pellets necesita 1.000 hectáreas de bambú. Y para una planta de pellets hizo $2,5 millones para una planta de pellets de 4 toneladas hora, que también es mucha cantidad y tiene un mercado en Europa bastante interesante y con un ingreso bruto por año de $4,5 millones, por ejemplo. Entonces uno hace las cuentas, la tasa interna de retorno, en ambos casos casi son obscenas. Por eso, pero lo que es obsceno es que aún con esos números, hoy con la seguridad jurídica de nuestro país no se puede invertir, lamentablemente no se puede invertir. Perdona. Sí, es verdad, no podemos nosotros tener un monocultivo como la soja, pero no por perjuicio vamos a dejar de aprovechar una oportunidad que existe en el mundo, que es alimentar al mundo. Yo soy economista de profesión, pero aprendí hace muchos años el código NPK. No solamente hoy decía que tenemos que hacer muchas inversiones en materia de infraestructura, que al final terminé hablando muy poco, de cuántos kilómetros de ferrocarril recuperar, cuántas autovías se pueden hacer, 170.000 kilómetros de caminos tiene la Argentina y solamente el 31 es pavimentado y los caminos rurales son mal mantenidos, etcétera, etcétera. Pero las inversiones no solamente van en la cuestión física, caminos, autovías, autopistas, puertos, sino también van con las fertilizaciones, incorporar más hectáreas de la Patagonia o de tierras cercanas, del Río Negro, básicamente de ahí para abajo se hace con mayor uso de agua y mayor uso de fertilizantes, ¿qué? Nitrógeno, potasio, fósforo y algo de sodio, NPK. Ese es el código. De manera que, no sé si quedó algo pendiente, otra pregunta, ¿lo podemos hacer verbalmente sin escrito, señor? Si hacemos pregunta cortita, pues ya estamos medio tarde nomás. La pregunta es esta. Yo quedé muy seducida con el proyecto del bambú, pero hay muchas cosas que a veces me pregunto que tienen que ver con nuestros productores, ¿no? ¿Son nuestros productores tienen una cultura de aceptación y de apertura a la innovación tecnológica, a los cambios, al riesgo? Y esto no tiene que ver con el tema de la seguridad jurídica. O la dificultad también está en la forma cultural del productor agropecuario.
Él tiene una gran experiencia, productor. Yo creo que el productor agropecuario, el productor de Argentina tiene una gran flexibilidad y una gran capacidad de cambio y manejo, como lo ha demostrado en los últimos 20 años. Obviamente esto va acompañado no por la emoción, sino va acompañado por la emoción del bolsillo, diríamos. La incorporación de la soja tampoco fue una panacea, simplemente disminuyó los costos de producción en forma sustancial. Un dato no menor, sí, que tiene que ver con esto. La soja era uno de los cultivos más caros de la Argentina. Había que pasar 5 veces el escardillo, presiembra, preemergente, posemergente, todo había que poner, oruga, chinche, todo eso era la soja y era tan cara que era comparable con los rindes de maíz, o sea, rendimientos económicos de maíz. Cuando la transformamos en un trigo, donde solo echaba un herbicida, automáticamente pasó lo que dijo él. Y entonces se absorbió la tecnología por el bolsillo, pero la predisposición hacia el cultivo era buena. Lo que pasa es que era tan buena que se le gastaba mucha plata. Cuando aparece el instrumento tecnológico que la facilita y la barata, se mandan va para adelante. Yo creo que por ejemplo, con el bambú, es muy difícil porque culturalmente no lo conocemos, y fíjense que la mayoría cuando uno habla de bambú dice, sí, lo tengo en casa, no sé cómo erradicarlo. Hay 1.200 tipos de bambú. Y hay 1.500 tipos de eucaliptus, y cada uno tiene su sitio agroecológico, y nosotros justamente estamos trabajando con especies de bambú que no invaden, justamente para romper esa barrera. Pero nos va a llevar, posiblemente hasta que ni yo lo veo, yo cuento el proyecto, vamos avanzando, pero las primeras plantas las verá mi hijo o mi nieto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Los esperamos la próxima jornada para hablar del régimen de promoción industrial Tierra del Fuego versus Cuyo. Va a estar el diputado nacional Jorge Yoma, presidente de la Comisión de Justicia de la Nación.